sino muy poco, porque si como mucho, se va a producir dolor en mí. Así nace la inteligencia. Poco a poco ese no yo en esos contactos empieza a apreciar, esto me produce placer, es bueno, esto produce dolor, tengo que evitarle. Ese conocimiento es la raíz de la propia conciencia que empieza a desenvolverse. Y los hechos se repiten muchas veces. Hay esperanza de placer, hay esperanza o deseo de que no exista el dolor. Empieza a aparecer la memoria. Con la memoria se despierta nuevamente el deseo. Ese individuo recuerda una experiencia y dice, quiero volverla a repetir. Recuerda la satisfacción que tuvo. Vuelve a repetirse, despierta su imaginación y así todas las facultades de la mente, las facultades que están también en los sentimientos, se desarrollan poco a poco, lentamente, hasta un punto en que el ser aprecia que algo es bueno o que algo es malo. Hasta ese momento no existe nada en ese ser primitivo que podamos nosotros llamar moralidad, puesto que la moral aparece cuando ante un hecho hay dos posibilidades que la conciencia percibe. ¿Debo hacer esto? Eso es bueno. No lo debo hacer, es malo. Ahí aparece la moral. Antes es un ser que no conoce la moral. Podríamos decir que es un ser amoral en el sentido de que no hay todavía moral en él. Vemos entonces que en un ser primitivo la satisfacción del deseo es la única ley que hace posible su progreso. Sin acumular experiencias de todas clases, el hombre no puede saber que vive en un mundo sometido a la ley. Entonces, va viendo que esa ley le indica que hay placer cuando observa la ley, que hay dolor cuando viola la ley. También vimos en reuniones anteriores que el hombre nunca ha estado solo y que aún en esas primeras etapas, seres mayores, hermanos mayores, seres que en su evolución van más adelante, siempre han aparecido en todas las culturas y le han dado a este ser normas para su vida, de acuerdo con su estado de desarrollo. En un principio son normas sencillas, son normas que no pueden tener ninguna complejidad, y para lograr un fin se le ofrecen a ese ser recompensas cuando obra bien. Es una inteligencia naciente, y sin la esperanza de un fruto, de una recompensa, no obra. Y también se le ofrecen castigos como amenazas para cuando esté obrando mal. Así se trata de ayudar a los seres humanos para que obren bien y se separen del mal. Ya en esta etapa empezamos a ver que empieza a operar la ley del Dharma. La señora Besant nos habla de que en un lejano pasado, hace miles de años, un gran ser, a quienes los libros sagrados del Oriente llaman Manu, quiso establecer condiciones para un grupo de seres que empezaran una obra en el desarrollo de ese Dharma. Eso tendría que regarse por el mundo, con la unión de unos seres con otros seres de otros pueblos. Esas características iniciales fundamentales empezarían a ser consideradas como
universales. Y así Manú reúne a ese pueblo que es el origen de la raza aria y aparece entonces en alguna región de India, y establece las castas. Son 4 castas principales, dentro de las cuales los seres van desarrollando ciertas virtudes de acuerdo con la ley. Esas castas, que en un principio son tan útiles, cuando se pierde de vista su objetivo, se convierten en un problema para el mundo. Las castas todavía existen en India y son causa de los mayores problemas entre estos mismos seres. A tal punto que algo que debiera unirlos los divide. Y si un individuo pertenece a una casta, no puede ponerse en contacto con el de otra. Los matrimonios entre distintas castas son prohibidos, y algunos se consideran superiores porque pertenecen a una casta, y otros son seres inferiores y por lo tanto despreciados por los individuos que se creen superiores. No fue la idea del Manú. Las condiciones son distintas. La población del mundo es todavía muy pequeña, y en un pueblo aislado, se podrían tener entonces dentro de una casta las posibilidades de que seres que en su desarrollo interno están en una determinada condición nazcan dentro de esa casta. Hoy las cosas no son así, pero se sigue pensando en esto. Y se habla, por ejemplo, de una casta superior, ya hablaremos de esto más adelante, como es la de los brahmanes, los seres más importantes. Entonces un individuo que nace en una familia de brahmanes se siente superior, pero puede ser un ladrón, un pícaro, un asesino, un hombre cruel, y no está mostrando las condiciones del brahman. Y otro que nace en una casta humilde, en una casta de seres que están dedicados dentro de ese principio al servicio de los demás en las labores domésticas o en las labores de trabajo de las empresas, etcétera, que nace dentro de una casta de estas siendo humilde, es un individuo que manifiesta las condiciones superiores. Esa es la razón de que se diga también de que un brahman no es brahman por haber nacido en una casta, sino es aquel que muestra las condiciones de brahman. Es una expresión interna, no importa las condiciones externas. Pero examinemos estas castas a la ley de esas leyes de Manú, y nos muestra entonces él que el primer dharma es el del servicio, es el de la casta de los shudras, es la primera casta. Una vez que ha salido de ese estado primitivo donde no conoce lo que es el bien y lo que es el mal, el ser tiene que empezar su desarrollo aprendiendo ciertas lecciones. Un ser que no sabe manejarse él mismo no podría mandar, no podría dirigir a otros, no puede enseñar a otros. Debe empezar poniéndose al servicio de individuos que van más adelante en su evolución, en esa ley del crecimiento. Tal vez, como pasa en todas las castas, al principio sus deberes los cumple mal, pero hay unos ideales. Vamos a poner, por ejemplo, el de un sirviente en una casa. Él tiene ciertos deberes, ideales, hacia los cuales tiene que dirigir su vida y cumplirlos a través de muchísimas vidas antes de pasar a una casta superior. ¿Qué tiene que hacer este sirviente? ¿Cuáles son sus deberes? El de la obediencia. Él no tiene por qué tomar decisiones. Sería terrible que cada soldado, por ejemplo,
tomara las decisiones en una batalla que le corresponden al capitán. Cada uno haría lo que quiere y eso sería un desastre. Él tiene que cumplir las órdenes de un superior. El sirviente en una casa tiene que cumplir las órdenes que le dan sus amos. Debe haber devoción en él, en su trabajo, en amor a su amo, a sus amos. Él debe entregarse con fidelidad a sus tareas, a sus labores. Y solamente de esta manera va a cumplir a cabalidad esas funciones. Muchas veces vemos nosotros que nos dan ejemplo sirvientes de esta clase que cumplen divinamente sus funciones en una casa. Y muchas veces los que no cumplen esas funciones son sus amos, que consideran a esa mujer, por ejemplo, en el servicio como una esclava, que hay que pagarle sueldos de miseria, a veces se le niegan, donde tiene que trabajar 14 y 18 horas al día y no tiene derecho a unas horas para ella, sino cada cierto tiempo muy lejano, cada 2 o cada 4 semanas. Y por eso leyes humanas están tratando de cambiar esas condiciones de seres donde hay un abuso de un individuo que está desarrollando sus gérmenes en una casta que se considera superior. Por lo tanto, los deberes del servicio son importantísimos para el desarrollo de conciencia. Y mientras no los haya cumplido bien, no estará preparado para trabajar en una casta superior. Entonces el deber del superior es manifestar cualidades superiores, pero de ningún modo tiene derecho de exigirlas en sus inferiores, que deben ser guiados con dulzura. Viene después otra casta. Para estos pasos se pueden tomar muchísimas, centenares de vidas, tal vez, antes de que se cumpla eso a cabalidad. Es la del Vaishya, esa segunda casta. En esta época de Manu, se consideraba que pertenecían a esa casta los agricultores, los pastores, los comerciantes. No había un desarrollo económico como el de ahora. Entonces, dentro de estas condiciones, el ser desarrollaba ciertas virtudes. Y una de las condiciones o virtudes, podríamos decir, que debe desarrollar un Vaishya es el de adquirir riquezas, lo cual es un mérito. Podemos ver, entonces, que si adquirir riquezas viene a ser un mérito y que debe tener también unas condiciones ideales, la mayoría de los seres humanos estamos en esa etapa del Vaishya. La mayoría de los seres humanos ama las riquezas, quiere las riquezas y todo lo que ello le pueda dar, pero no ha llegado al ideal de lo que debe ser la adquisición de las riquezas. Consideramos ciertas profesiones como las de servicio como superiores a la del individuo que solamente está tratando de enriquecerse. Hay condiciones. Voy a poner un solo ejemplo, pero esto sucede en cualquier profesión. La medicina es una profesión que tiene como finalidad especial aliviar el dolor humano. Y muchos individuos estudian esta profesión no con el objeto de aliviar a los demás, sino de enriquecerse. Actualmente es una profesión que no da mucho dinero, pero hasta no hace mucho tiempo era una profesión que daba prestigio y enriquecía a los individuos, muchas veces cobrando honorarios excesivos que arruinaban al ser que necesitaba sus servicios y a su familia. Allí este ser está cumpliendo un dharma que no es el que le corresponde. Él tiene que llegar
al convencimiento de que